Qué alegría. Y pues es una bendición el día de hoy estar otra vez compartiendo la palabra del Señor. Y quisiera por favor que abra su Biblia en Hechos, en el capítulo 11, del versículo 19 al versículo 30. Dice así, si ya lo tiene: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llamándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Como siempre, pedimos que el Espíritu Santo de la promesa que vive en nosotros nos ilumine el día de hoy y podamos entender esta palabra, esta escritura, Señor, que hemos leído, y lo que falta de este pasaje que vamos a leer, que nos hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Le he puesto este sermón: los salvos tienen fis. ¿Pero qué será fis?, van a decir ustedes. Los salvos tienen fis. Es fidelidad, integridad y solidaridad. Tienen estas tres cosas. Este pasaje, como idea central, está hablando acerca de lo que los creyentes, cuando son salvos, tienen. Pero en este pasaje vamos a encontrar que los creyentes de Antioquía evangelizan a los griegos, que son exhortados a la fidelidad al Señor, siendo llamados cristianos por primera vez, y además la iglesia de Antioquía se solidariza con las necesidades de los creyentes de la iglesia de Judea. Acuérdense que el Señor había preparado en un periodo de transición a la iglesia que inicialmente era una iglesia solamente dentro del pueblo judío. Acuérdense también que el Señor Jesucristo le habla a Pedro y le dice, cuando estaba en Jope, cuando desciende aquel lienzo delante del apóstol Pedro y le dice: mata y come. Y Pedro responde y dice: ninguna cosa común o inmunda he comido, Señor. Y ese lienzo baja por 3 veces y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro entiende que Dios le estaba preparando para poder ir con el evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles, porque seguidamente a esto aparecen hombres enviados por Cornelio, un centurión gentil, que le manda a buscar porque tenía un mensaje de un ángel que le dice que busque a Pedro, que le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces Dios le prepara en esta transición a Pedro, y Pedro va con Cornelio, y Cornelio recibe el evangelio del Señor, y el Espíritu Santo viene también sobre Cornelio, y Cornelio es lleno del Espíritu Santo, y se dan cuenta que el propósito de Dios no solamente era evangelizar dentro del pueblo judío, sino también aquellas otras naciones que en la palabra del Señor se conoce como gentiles. Entonces había habido este periodo de transición, y el que había iniciado ha sido el apóstol Pedro, pero ahora la iglesia de Antioquía, ya una iglesia que se encuentra al norte de Jerusalén, lejos, empieza a evangelizar francamente a aquellos que no son del pueblo judío. La iglesia de Antioquía era conocida y es conocida como la primera iglesia misionera, pues esta iglesia sirvió como base para el apóstol Pablo y sus viajes misioneros y los otros discípulos del Señor. Una iglesia que también ayuda a las otras iglesias en sus necesidades, y también tenían ciertas controversias en esta iglesia porque algunos querían que los gentiles cumpliesen con la ley de Moisés. Pero básicamente la iglesia de Antioquía era una iglesia de avanzada, era una iglesia que había superado la transición y que ahora
estaba impulsando a todos aquellos que eran creyentes y a aquellos que eran creyentes judíos a compartir del Evangelio de Jesucristo entre aquellos que no eran judíos. Este era el principio y tiempo de crecimiento para la iglesia. Se había iniciado el ministerio a los gentiles, cosa que estaba en los planes de Dios desde el pacto de Abraham. Pero una iglesia en crecimiento como esta iglesia, de acuerdo a lo que recomienda Bernabé, es una iglesia que tiene que tener fidelidad. Es una iglesia que tiene que tener identidad y es una iglesia que tiene que tener solidaridad. Por eso este sermón se titula Los salvos tienen fis. Tienen fidelidad, identidad y solidaridad. Pues significa que los creyentes nuevos que ahora vienen, se incorporan a la iglesia del Señor, tienen una parte que depende de ellos. Hay una parte que no depende de ellos, que es la salvación en Cristo y el Espíritu Santo que viene a ellos. Pero hay otra parte que depende de ellos, que es su fidelidad. Ellos deben tomar la responsabilidad de ser fieles al Señor y deben tomar la responsabilidad de reflejar a quién le pertenecen, es su identidad, y deben tomar la responsabilidad del resto de la iglesia, que es la solidaridad. Así que cuando vemos ahora el pasaje desde el versículo 19 al 21, como hemos leído hace un momento, podemos ver que los creyentes de Antioquía que fueron dispersados por la persecución, hablaron el Evangelio a los griegos y estos se convirtieron. Y esto es interesante porque en este pasaje resalta el hecho del martirio de Esteban. Esto había causado que los creyentes huyeran a la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. La primera ciudad era Roma, la segunda ciudad del Imperio Romano era Alejandría, y la tercera ciudad más grande y más famosa era Antioquía. Esta era una ciudad cosmopolita de Siria, estaba situado más o menos sobre el río Orontes, como más o menos a 26 kilómetros del Mediterráneo y unos 480 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y fue fundado por un señor que se llamaba Seleuco, en honor a su padre, que era Antíoco, por eso se llamaba Antioquía. Esta era una ciudad no solamente grande y famosa, sino también era una ciudad pagana. Pero estaba a punto de tener otra tradición. Era una ciudad pagana que se reunía alrededor de un dios que se llamaba Dafne, pero estaba a punto ahora de adquirir otra tradición. Si bien era una ciudad pagana, el contraste viene cuando los cristianos llegan a Antioquía y sirve de base para lanzar la iglesia hacia la misión. Entonces podemos decir que este pasaje resalta este hecho de Esteban, porque habían sido perseguidos y por el martirio de Esteban habían escapado a esta ciudad de Antioquía. Y aquí donde los hermanos perseguidos por el mismo Saulo de Tarso, que actualmente, cuando se narra esta parte de la Escritura, es el apóstol Pablo, ya había sido parte de la historia, incluso parte de la historia en la cual intervino el apóstol Pablo. Pero no intervino él en esta persecución como apóstol, sino intervino como perseguidor de la iglesia. Es una ironía que esta misma iglesia le mande a llamar ahora al apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguió y produjo la muerte de Esteban. Estos hermanos escapan a Antioquía, a la tercera ciudad del Imperio Romano. Ahora, una vez que están en Antioquía, por esta situación, más tarde le mandan a llamar al apóstol Pablo. De esto vamos a hablar un poquito más después. Pero cuando usted mira cuidadosamente la Escritura, especialmente este pasaje, se puede ver que Dios puede canalizar las cosas para la extensión de su palabra, así como lo hizo con la muerte de Esteban. Esteban fue martirizado. Muchos se preguntan cómo un hombre tan bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo, como muchos dirían, no merecía morir, pero murió. Pero podemos decir, así como lo dijimos hace un momento, que Dios canaliza, podemos decir, que Dios canaliza este tipo de eventos y los vuelve bendición en la vida de la iglesia. Esto es increíble porque muchos dirán, pero ¿y por qué tenía que morir Esteban? ¿Y por qué él, estando lleno del Espíritu Santo, él tenía que sufrir el martirio?
Pero créanme, por este martirio y por esta persecución, los creyentes llegan a Antioquía y allá se plantan firmes para continuar aquella transición que Dios había iniciado con Pedro de ir del pueblo judío hacia todo el pueblo gentil con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto nos enseña, hermanos, que a veces las situaciones difíciles que nosotros pasamos en nuestras vidas o que la iglesia pasa en como iglesia, Dios lo puede canalizar para bendición y en este caso para salvación de aquellos que Él ha planeado que así va a ser. O sea, podemos decir que a veces hay eventos en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, que aparentemente son difíciles, que no encontramos explicación de por qué a nosotros nos tiene que pasar estas cosas. Pero créame que Dios puede canalizar estas cosas para bendición. A veces las personas sufren diferentes circunstancias en sus vidas, pero estas circunstancias difíciles de sus vidas, Dios es el único que puede canalizar para que esto a veces se vuelva en la salvación de su alma. ¿Cuántas personas solamente llegan a los pies del Señor Jesucristo debido al sufrimiento que han pasado? Porque un momento de sufrimiento, un momento difícil, le hace venir a los pies del Señor. Y así que Dios canaliza estas circunstancias difíciles de la vida de las personas también para bendición de las personas. Y en este caso, el martirio de Esteban no es que era necesario que él muera para que la gente escape a Antioquía, sino que esta circunstancia que le pasa a Esteban es canalizada por Dios para la salvación de los que vivían en Antioquía y para la salvación de aquellos que vivían lejos de Antioquía también, cuando le sirve al apóstol Pablo, la iglesia de Antioquía, como base de su trabajo misionero. Dios puede canalizar las cosas, incluso la muerte de sus santos, para la extensión de su palabra, porque Dios es poderoso. Y como hablamos la anterior semana, Dios a veces no explica lo que hace. Dios puede transformar una situación de pérdida para una persona en bendición para la otra. ¿Usted lo cree? Y este es Dios. A veces Dios puede transformar, cuando Él quiere transformar, una situación de pérdida en nuestra vida, que para nosotros no hay, ¿para qué ha ocurrido esto? O sea, no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna lógica. Pero Dios puede transformar una situación de pérdida para una persona en una situación de bendición para la otra. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces cuando he asistido a personas que han perdido un ser querido, uno se pregunta y dice, ¿por qué ha tenido que partir? ¿Por qué en lugar de esta persona yo no me he ido? Escucho bien frecuentemente eso. Pero no sé si al momento de la muerte ellos preferirían morir y dejar que el otro se quede vivo. No sé si eso pasaría. Pero a veces es una forma de asimilar la muerte de otra persona. Eso es lo que es. Están asimilando, están digiriendo la muerte de otra persona. Que lo mismo a mí también me pasaría, y me pasó cuando perdí a mi hermano mayor. Pero podemos ver que Dios puede dirigir y transformar estas cosas para bendición de los demás. Y cuando pedimos explicación, ¿por qué esto me ha pasado? Póngase a pensar cómo Dios puede dirigir esta situación para la bendición de otras personas. A veces a través del dolor es que hemos logrado enderezar nuestras vidas y empezar a tener un serio compromiso con el Señor. Mientras a veces no llegan las situaciones difíciles de la vida, a veces nuestras decisiones no son tan firmes como cuando hemos sabido sufrir el dolor. Dios tiene tratamiento para cada uno de nosotros. Algunos entendemos fácil, algunos entendemos difícil, entendemos de distintas formas las lecciones que Dios a veces nos quiere dar. Es difícil consolar a las personas cuando pierden un ser querido, así lo decía. Pero estoy seguro que si nosotros entendemos que aún la muerte de nuestros familiares pueden servir para canalizar la bendición de Dios, porque Dios solamente lo puede hacer. ¿Amén? Hermanos, solamente teniendo esperanza en el Señor Jesucristo, una persona puede enfrentar la muerte con paz, aunque uno no puede negar los sentimientos de dolor, uno no los puede anular, uno tiene que llorar, uno tiene que penar, hasta aceptar lo que le ha pasado. A veces por eso es bien largo. Pero cuando uno tiene esperanza, este proceso de penar por haber perdido a alguien se hace más corto, porque sencillamente los creyentes
entienden que aún situaciones difíciles de pérdida, como fue la pérdida de Esteban para la iglesia primitiva, puede canalizar bendición de salvación como fue para los de Antioquía. Qué desafío poder entender estas cosas, porque nosotros como creyentes tenemos esperanza en el Señor Jesucristo y entonces entendemos este hecho. Pero cuando no se tiene esperanza en el Señor Jesucristo, cuesta más poder entender una situación de pérdida. Pero veamos el versículo 22 al 26, dice así: cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llamándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En estos versículos podemos ver que Bernabé exhorta a la fidelidad a los nuevos creyentes. Trae a Pablo y se les llama a los creyentes cristianos por primera vez. Aquí Dios, al exhortar Bernabé, Dios está exhortando a los creyentes, a su iglesia, a la fidelidad, y los discípulos son identificados por la comunidad. Eso está queriendo transmitir este texto. Esta noticia del crecimiento de la iglesia del lado gentil trajo mucho gozo a Bernabé, que significa hijo de consolación. Si bien ellos, o sea, los nuevos creyentes, eran consecuencia de la canalización de Dios de una situación difícil como era la muerte de Esteban, y que por esa causa muchos habían escapado y ahora tenían el evangelio del Señor Jesucristo en sus vidas, ellos todavía tenían una responsabilidad, algo que responder después de la salvación recibida, y esto es lo que estaba diciendo Bernabé: les exhorta a la fidelidad al Señor Jesucristo. No es suficiente que una persona, al convertirse, es bautizado en el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo del Señor. Esa es la parte que Dios hace en la vida de uno cuando uno decide por el Señor Jesucristo. Ahora Bernabé está diciendo: ustedes son creyentes nuevos, y les exhorta y les dice: ahora ustedes deben ser fieles, porque eso está en sus manos. Eso ya Dios no va a hacer por ustedes. Ustedes tienen que ser fieles al Señor Jesucristo, tienen que responder con fidelidad la gran salvación que Dios les ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabiendo que la salvación es obra de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, y el bautismo del Espíritu Santo es que el momento de la conversión, la fidelidad al Señor Jesucristo es una respuesta nuestra hacia Dios. Entonces, lo que Dios espera de un creyente nuevo es que el creyente sea fiel a Él, sea fiel a sus enseñanzas, sea fiel a seguirle todos los días a Él. Por eso que no es religión lo que predicamos, sino es una relación viva con el Señor Jesucristo. Y la mejor manera de mantener nuestra relación viva con el Señor Jesucristo es a través de nuestro devocional por la mañana. Cuando uno lee la palabra de Dios, Dios le habla a su corazón y encuentra áreas en su vida que tal vez está fallando, y puede ver en la Biblia, puede ver en la Escritura como un espejo su propia vida. Y cuando al final de su devocional se da cuenta que hay necesidad de orar por uno mismo, y entonces uno empieza a orar por esas áreas de su vida. Esto, Señor, yo veo en mi vida que no está bien, esto observo que no está bien. Oh, Señor, ayúdame a cambiar esto. Guíame para cambiar esto. Es una relación viva con el Señor Jesucristo. Y cuando alguien viene al Señor Jesucristo por primera vez, aquí Bernabé está exhortándoles y diciéndoles: usted debe ser fiel. No sea infiel con el Señor. Siga la enseñanza de la palabra del Señor. Sígale lo que el Señor ha enseñado en la Biblia. Usted sea fiel, porque esa parte es lo que a usted le corresponde hacer. Hermanos, y podemos ver también que esta exhortación, aunque viene de parte de Bernabé, se está revelando a través de la Escritura, porque la Escritura es revelación de Dios y es infalible, y Dios habla a todas las generaciones de todas las épocas, porque es la palabra de Dios inerrante que no tiene error. Está exhortándonos además a nosotros para ser también agradecidos
de Dios, de que hayan personas como Bernabé dentro de la iglesia. Cuando hago mis devocionales encuentro muchos pasajes que me hablan en mi vida y también me hablan para el ministerio. Y entonces encontré un pasaje que dice que es una bendición tener alguien que exhorte dentro de la iglesia. Que es una bendición tener hermanos que te digan esto está bien y esto está mal. Que hay hermanos que te señale el camino, que te diga esto no es correcto y esto es correcto. Dice que no es una bendición cuando no se tiene estas personas. Cuando se tiene en la congregación personas que pueden orientarnos lo que es correcto y lo que es incorrecto, es lo que exactamente estaba haciendo Bernabé en la iglesia primitiva, diciéndoles, hermanos, no es bueno siendo nuevo creyente o siendo creyente ser infiel. Hay que ser fiel. Esa es la primera F de lo que es el llamado FIS. Y en el versículo 25 vemos que Pablo es mencionado. Yo a esto le llamo cerrar el círculo. Mire, leamos el versículo 25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Mire, Pablo era aquel que había sido parte de la persecución de la iglesia. Por su causa los hermanos se han escapado a Antioquía. Y en Antioquía han evangelizado al pueblo de los gentiles, a los griegos básicamente. Yo no sé cómo Pablo se sentiría ahí, porque por su culpa había habido esa iglesia, si decimos culpa. Y era justamente la muerte de Esteban. Él había participado activamente en la persecución de la iglesia de Jerusalén, y por esta causa estos hermanos estaban ahora en Antioquía. Ahora es llamado Pablo a Antioquía, a ministrar a aquellos mismos hermanos que él había perseguido. ¿Y cuántos de ellos habrán sido testigos de la muerte de Esteban? Yo no sé cómo él se habría sentido realmente. Pero recuerda lo que el Señor dijo. Cuando habló a Ananías, le dijo, instrumento escogido me es este, y le voy a enseñar cuánto hay que sufrir por mi nombre. Así que eso le llamo cerrar el círculo. Hace unos 3 años viajamos hacia el norte de los Estados Unidos a un pueblo que se llama Brattleboro, en Vermont. Yo quise viajar en especial a este pueblo con toda la familia, porque yo quería visitar un lugar que por primera vez, cuando vine por primera vez a los Estados Unidos en el año 1988, visité. Era un punto bien significativo en mi vida porque era la primera vez que dejaba mi hogar, saliendo lejos de mi patria, de donde nací, y venir a los Estados Unidos. Fue un tiempo prolongado, entonces era una época de decisiones en mi vida. Y entonces este año, cuando proponen dónde vamos a ir en nuestra vacación anual, pues yo propongo que vayamos a Brattleboro, porque estando aquí tantos años, creo que ya eran 10 años que estábamos aquí en los Estados Unidos, no he visitado nunca más este lugar. Y me gustaría visitar este lugar donde he estado tanto tiempo. Y entonces todos estaban de acuerdo y dijeron, ok, viajamos entonces. Y a nosotros nos gusta acampar, así que vamos a un campground y acampamos. Entonces cuando volví a la escuela donde yo estaba, volvían las memorias. Yo buscaba un lugar donde me acuerdo que en esa época yo quería hablar con Lili, entonces buscaba teléfono desesperadamente. Y esa época era con monedas de 25 centavos, ¿se acuerda? No había el iPhone. Yo hacía todo lo posible por cambiarme $20 en monedas de 25 centavos porque tenía que hacer mi llamada de la semana, porque no podías hablar largo tampoco, porque ahí estaban los otros estudiantes esperando en la fila. Y buscaba el Carriage House, porque era el lugar donde yo iba y buscaba un teléfono. Y cuando llamabas a Bolivia y sonaban todas esas cosas, unos ruidos increíble, y para hablar apenas 3-4 minutos, porque en 4 minutos se acababan casi $16. Esa era la llamada de la semana. Pero ¿sabe qué sensación tuve cuando volví allá? Era la época que yo empezaba mi familia. Ángela, mi hija, mi segunda hija, apenas había nacido. Y entonces sentí que estaba cerrando el círculo. Sentí que estaba cerrando un ciclo de mi vida para empezar otro. Hermanos, a veces hay en nuestras vidas ciclos que cerramos.
para continuar una nueva etapa, pero Dios nos muestra aquí con Pablo que Pablo estaba cerrando un círculo en su vida. Hace mucho tiempo había producido la persecución, de tal modo que estos hermanos habían ido hasta Antioquía, pero este Pablo era un perseguidor, este Pablo era un incrédulo, este Pablo era el que no conocía al Señor Jesucristo, este Pablo era el que había permitido y consentido en el asesinato de Esteban. Pero este Pablo que ahora iba a Antioquía era un Pablo fiel. Era un Pablo que había sido cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Era un Pablo ahora que, aunque estaba encontrándose con aquellos que él mismo había perseguido, era otro. Y por tanto estaba cerrando un capítulo de su vida. Y Dios le estaba enfrentando en el presente con su pasado. Pero gracias a Dios ese pasado era de un hombre que había vivido engañado e infiel a Dios, creyendo que servía a Dios, no lo estaba sirviendo. Ahora un nuevo hombre estaba enfrentando con valor todo su pasado. Estaba cerrando un círculo, estaba cerrando un ciclo en su vida. Y es curioso ver que Bernabé busca a Pablo, el ex perseguidor y asesino de Esteban, y lo trae ante los que huyeron de él, después de que en este pasaje de la Escritura, en el versículo 24, exhorta a la fidelidad al Señor. Es curioso cómo Bernabé exhorta a la fidelidad. Inmediatamente Lucas, el autor del libro, habla del apóstol Pablo. Y esto nos muestra que Pablo era contado entre los que eran fieles a Dios. Había cerrado un ciclo en su vida. Había cerrado un ciclo que no valía la pena. Ahora estaba viniendo un ciclo donde él es ahora un hombre que produce para la causa del Señor Jesucristo. Quiero hacerte pensar el día de hoy. Tal vez en tu vida, el día de hoy te toca cerrar un ciclo del cual tal vez no estás muy satisfecho. Tal vez Dios te esté invitando a vivir una época donde eres ahora una persona totalmente diferente a la que has empezado. En este caso ahora Pablo está dispuesto a cerrar este círculo que antes era infiel, ahora es fiel a su Señor, pues todavía le faltaba pasar aquello que el Señor dijo que le iba a enseñar cuánto era necesario que sufra por causa de él. Y otra cosa importante en este pasaje se puede ver, que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía. Esto refleja una sola forma de conducta consistente que los creyentes tenían, hacer que los demás vean al Señor Jesucristo en sus vidas. Y por eso es que ellos fueron llamados cristianos. O sea que llamarse cristiano significa que se vea a Cristo en nuestras vidas. El llamarse cristiano significa que se vea el carácter de Dios en las cosas que nosotros hacemos. Eso es ser cristiano. Entonces estamos viendo acá que nuestra identidad como cristianos se ve cuando los demás pueden ver al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso es identidad. Ese es nuestro ID, como decimos aquí en los Estados Unidos. Esa es nuestra identidad cuando los demás pueden ver al Señor Jesucristo en el carácter que nosotros tenemos. Y esto pasaba en Antioquía. Pues ahora Pablo era uno de ellos también. Era uno de ellos en los cuales se veía el carácter del Señor Jesucristo. Hermanos, y esto es la exhortación que está haciendo y que está hablando en este caso por Lucas, Bernabé.
Y veamos lo que dice del 27 al 30. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el poder del Espíritu que vendría una gran hambre por toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, que es Pablo. Hermanos, Agabo profetiza una hambruna que sucedió en el tiempo de Claudio, y los hermanos enviaron ayuda conforme a lo que tenían. Este pasaje nos está hablando que Dios apoya la solidaridad a las necesidades de otras congregaciones de acuerdo a lo que se tiene. Tal vez esto es lo que nos inspira en nuestra filosofía de misión como Ministerio Hispano. Que cuando vamos a lugares distantes del medio donde vivimos, aquí en Virginia, en el norte de Virginia, tratamos de ser solidarios, tratamos de ayudar en obras de compasión, tratamos de llenar algunas necesidades que tienen las iglesias. Nosotros siempre les decimos, no tenemos un presupuesto alto, porque cuando a veces cuando están viendo los Estados Unidos, piensan que estamos llevando mucho dinero. La verdad es que tenemos nuestro presupuesto limitado y decimos, en esta proporción, hermanos, podemos ayudar. Por favor, no se hagan ideas más grandes que las que nosotros podemos satisfacer. Por favor, no se hagan expectaciones grandes. Nosotros hasta esta medida vamos a hacer. Por favor, no piensen que estamos trayendo, que es el Bank of America con nosotros. No estamos trayendo. Pero créanme, hermanos, que lo que está diciendo aquí la Escritura, cuando se sabe por Agabo el profeta, que va a haber una hambruna, entonces la iglesia se solidariza con las necesidades de los otros. Y esto es parte también de ser creyente, parte también de la iglesia de Antioquía. Y entonces estos hermanos hicieron asistencia a la iglesia que estaba en Jerusalén. Era una iglesia solidaria, pero vea lo que dice el texto: dieron de acuerdo a lo que podían. Todos dicen que dieron de acuerdo a lo que podían. Entonces, de nosotros, nuestro deber cristiano es cooperar en la medida en que nosotros también podemos dar. La iglesia está llamada a ser solidaria con las necesidades de otras congregaciones. Y es así que hacemos. Nuestra iglesia hace lo mismo. Cuando despachamos ofrendas, a las iglesias coptas, por ejemplo, de Egipto, como se ha hecho el año pasado, porque estaban siendo perseguidos y sus templos estaban siendo destruidos, y hemos recibido noticias de que están edificando algunos templos con el dinero que les hemos mandado. Por eso, hermanos, que cuando nosotros hacemos construcción o tratamos de suplir alguna necesidad de nuestros hermanos en el mundo, estamos cumpliendo con un deseo de Dios de la solidaridad dentro de la Iglesia Universal. O sea que no solamente somos exhortados acá a la fidelidad, o que se veía la identidad de los creyentes, sino que también la iglesia de Antioquía era una iglesia solidaria. Esa fue la primera vez donde los creyentes fueron llamados cristianos. Los creyentes de Antioquía evangelizan a los griegos, y estos son exhortados a la fidelidad al Señor. Son llamados cristianos por primera vez, y esta iglesia de Antioquía se solidariza con las necesidades de los creyentes. Hermanos, Dios produce salvación como consecuencia de las pérdidas que tenemos a veces como iglesia, como en el caso de Esteban, pero los salvados por Dios, por esas circunstancias que solamente Dios sabe canalizar, dice el Señor que deben ser fieles, mostrando su identidad como creyentes, reflejando la imagen del Señor Jesucristo y solidarizándose con aquellos que necesitan. Por eso le puse como título este mensaje: los salvos tienen el FIS, tienen fidelidad, tienen identidad y son solidarios como parte de la iglesia del Señor. Hermano, ¿tiene usted el FIS? ¿Tiene usted fidelidad? ¿Tiene usted su identidad clara en Cristo? ¿Es usted solidario con el resto de la iglesia? Vamos a orar.
Bendice, Padre, tu palabra y te pedimos, Señor, que tú siempre, Señor, hables en nuestro corazón. Y si hoy has hablado en nuestro corazón, te pedimos, Señor, que nos hagas meditar en nuestra fidelidad. Nos hagas meditar en nuestra identidad. Nos hagas meditar en nuestra solidaridad, Señor, como pueblo tuyo. Te damos gracias por el apóstol Pablo, Señor, que tú lo llevaste otra vez, y tal vez como parte de sus sufrimientos, para enfrentarle con su pasado en el tiempo presente, cerrando un ciclo para empezar otro, el de las misiones. Padre, bendice nuestras vidas. Tal vez muchos de nosotros necesitamos cerrar un ciclo para empezar otro, Señor, de bendición. Oramos para que tu palabra se haga real en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El Señor les bendiga.